Vamos a recibir con mucho gusto en los próximos minutos a Diego Burgueño. Diego Burgueño es una de las caras más visibles de Asociación Toda la Verdad. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Te dije una de las caras más visibles, esto tiene jerarquías, perdona que te lo diga así, hay presidente, hay vocero, ¿cómo es? Sí, yo soy el actual presidente, hasta hace un tiempo era Sergio Molaguero, y sí, está el secretario, o sea, están las autoridades como habitualmente se... Hay en toda asociación o organización. Bueno, como no hay que dar nada por sobreentendido, Diego Burgueño es hijo de un ciudadano pandense que murió en la toma de Pando del MLN Tupamaros en 1969. ¿Qué edad tenías tú ahí en ese momento? Un día de vida. Un día de vida. Ah, un día de vida. Recién nacido. Recién nacido. Sabía que eras bebé, pero no me acordaba de que un día de vida. Un día de vida. ¿Y cuándo, a qué edad comenzaste a entrarle a estos temas, a interesarte por lo que llamamos habitualmente como el pasado reciente? A ver, nosotros casualmente todas las familias, es algo que realmente me sorprendió gratamente, es que todas las familias habían adoptado la misma tesitura, las madres habían adoptado la misma tesitura, que era de no criarnos con ese tema, es más, tratar de obviarlo, para tratar de tener la mente lo más sana posible, digo, y no ya incorporar odios ni rencores desde pequeño. Lamentablemente el caso de mi padre fue muy conocido en aquel momento, y más en la zona donde nosotros estábamos, y por consecuencia, bueno, yo iba a la casa de mi abuela, que vivía en el 28, la madre de mi padre, y sin maldad ninguna. Pero 28 de la Ruta 8. De la Ruta 8. Y cada cliente que entraba era, y este es el hijo de Carlitos, ya no era Diego, era el hijo de Carlitos que mata. Y todo eso... Todo el tiempo. Permanentemente eso hizo de que se precipitara un poco el tema, con que mi madre me tuviera que explicar en algo, pero obviamente siempre de forma gradual, en base a la edad, que lo que pudiera entender o no. Cuando di el primer paso fue cuando en el año 88, si mal no recuerdo, si 88, 89, cuando el plebiscito de voto verde, voto amarillo, que por primera vez yo tenía 18 años y que decidí, bueno, la rebeldía del momento, salir a dar la opinión, un poco de representación, dado que nadie más hablaba de las familias, diciendo de que no estábamos en contra de la ley de amnistía, pero tampoco podíamos permitir que si se perdonaba a uno, que también se perdonara al otro. Fue la primera manifestación en aquel momento, a los 18 años. Sandra. Bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar en Buscadores. Yo te quería preguntar, porque a veces la gente piensa que tu padre no te conoció y realmente te conoció, y justamente viajó a Pando a contarle de tu nacimiento, y fue ahí que se dio todo este insuceso. Pero te quería preguntar por el libro que comenzaste a hacer, que se llama y se llamará Carta a mi viejo. ¿En qué quedó lo del libro? Bueno, muy buena la pregunta. Me pones en un compromiso, pero está bien. Lamentablemente en estos últimos tiempos venimos, Sabenco en particular, pero todos en general, abocados al tema de lo que es el proyecto, lo que es, bueno, recopilar, también ayudar a las familias a recopilar, porque todo esto tengamos en cuenta que va a tener que ser evaluado por una comisión. Estamos hablando de la ley que está en discusión en el Parlamento. Exactamente, digo, aprobada la ley. La ley para reparar a las víctimas, no sé cómo se llama exactamente la ley, si es víctimas de la sedición. En realidad la ley se llama Ley de Reparación Histórica, Ahí está. Porque no es un tema solo económico, sino también está... Porque yo dije la sedición, pero hay gente que ya está preguntando a ver si se repara a otras víctimas también, ya lo hablamos más adelante. Sí, cómo no. Entonces, el hecho es de que se va a necesitar justamente que se junte material, toda la prueba necesaria, porque hay casos que son muy relevantes, pero hay otros que, bueno, de hecho el proyecto maneja una cifra de 70 muertos. Nosotros tenemos una lista de 80 muertos. Y lamentablemente no están incorporados algunos que están en plena investigación. Yo he planteado varias veces, ahí está el caso de la pareja de Pascasio Báez,
que tenemos la firme convicción con la familia en base a determinados hechos que se dieron en esos momentos, que fue envenenada para no hablar en aquel momento. Y no nos extraña porque todos, mal o bien, tuvimos amenazas en aquellos tiempos. Y ¿Tú también? ¿Llegaste a tener? Sí, de grande sí. Cuando salí a la prensa sí. La primera vez que salí a la prensa sí. De hecho, el día que terminé la última conferencia de prensa se me acerca una persona de aspecto relativamente desprolijo todavía y se presentó diciendo que era un agente mandado por el teniente general Hugo Medina de parte del Ministerio de Defensa para custodiarme y llevarme a mi domicilio. Al otro día me entero que el secretario de uno de los senadores que me había dado la opción y la participación en la prensa, que iban a atentar estaba la información que podían llegar a atentar contra mí. Pero eso... Estamos hablando año 87, 88, eso. Exactamente, 88, 88, el plebiscito creo que fue en el 89. Fue el plebiscito, fue en el 89. Voto verde, voto amarillo. Perfecto. Pero bueno, las amenazas que surgieron de parte de estos grupos hasta el momento de la dictadura fueron generalizados para justamente coaccionar y intimidar para que no se hablara del tema. Una pregunta que llegó más temprano, entre esos 70 o estos 80 preguntan ellos si puede haber casos del exterior incluidos, hablaban de Trabal, por ejemplo, que lo ponen como una de las víctimas claramente de los hechos, lo podemos hablar más a fondo, Miguel, después, pero hablaban de Trabal, hablaban, por ejemplo, de los grupos paramilitares, hablaban de la JUP, es decir, por ejemplo, aquel 14 de abril se sabe que los atentados que cometieron los tupamaros y los asesinatos que cometieron ese día y algunos secuestros ilegales, de grupos ilegales y asesinatos que hubo también en la noche ese día. Dice si esa gente también estaría incluida, o los familiares o si ya han sido incluidos en otro tipo de reparación. Bueno, yo lo que tengo entendido que la gente víctima tanto de la dictadura como de grupos que actuaron en aquel momento, que yo no los niego, que ya habían sido reparados. Pero el proyecto igualmente no distingue, o sea, no los irradia. El proyecto es amplio en ese sentido y deja justamente la opción a que se pueda presentar también. O sea, ahí no está especificado en el proyecto y quien lo leyó lo puede ver, no determina las víctimas de tal o cual grupo. Entonces, habla de la violencia en aquellos tiempos, o sea que de última, evidentemente se puede, en el caso de estar cobrando esa persona, bueno, evidentemente va a tener que igual solicitar eso y con las pruebas debidas y comprobar ante la comisión de que no está cobrando nada sobre aquellos hechos. Yo te sigo desde que vi en televisión una suerte de debate con Blair, ¿no? Y ahí me llamó la atención. Y dije, esto es mucho más difícil de lo que ellos están pensando, ¿no? Pensé en ese momento y después te seguí en Twitter. Y aparte de eso, alguna vez retuiteé algo hablamos tuyo. de Gerardo Blair, para todo el mundo, que es hijo de un desaparecido. Sí, ¿no? Sí, que no me acuerdo exactamente qué fecha fue, pero hace bastante. Y si será duro el tema, que yo a veces retuiteo un tema tuyo y yo soy fascista, por ejemplo, ¿no? Y hay que salir a aclarar determinadas cosas de amplitud, ¿no? Que no está todavía, a mi entender, en la sociedad y en determinados núcleos de reflexión sobre estos temas, ¿no? Por eso, incluso con la propia ley o el propio proyecto de ley, hay discusiones bastante grandes, ¿no? Y se mete el tema concreto de terrorismo de Estado, por ejemplo, ¿no? Que es un tema... que abarca todo esto, ¿no? Y no, yo por lo pronto no veo por ahora, no sé cómo lo ves tú, una solución bastante clara a ese punto. Mira, lamentablemente estamos bajo, que no estoy descubriendo nada con esto que estoy diciendo, pero en una sociedad extremadamente polarizada. Me causa, es tragicómico escuchar a algunas personas que niegan la grieta en este país. Es una grieta muy profunda y hay gente que ha lucrado con esa grieta y sigue lucrando con esa grieta. Es muy triste y habla muy mal de la condición humana que eso suceda, pero yo casualmente en algunas oportunidades ha sucedido de que uno tiene que estar permanentemente como familiar de una víctima
justificando y aclarando de que nosotros no solo no tenemos nada que ver con el terrorismo de Estado, porque de hecho, aclaremos, la asociación está integrada por familiares de víctimas de civiles, policías y militares, pero de eso no quiere decir que no impere el sentido republicanista dentro de la asociación, demócrata y fundamentalmente respetuoso del Estado de Derecho. Entonces, no podemos más que combatir esa, digamos, esa suspicacia que se ha puesto como un manto sobre nosotros, de que permanentemente tenemos que estar justificando de que nosotros nada tenemos que ver y que condenamos, por supuesto. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, cualquiera que se jacte de ser un buen ser humano no puede más que estar de acuerdo, por ejemplo, con la búsqueda de los desaparecidos. O sea, esas cosas, a ver, es que ni siquiera se deberían ni siquiera explicar ni aclarar. Eso es de sentido común. Pero lo que no permitimos en ese sentido también es que a nosotros se nos ponga uno o dos escalones abajo. Nadie niega que obviamente es más grave el hecho de que el Estado sea el que reprima a ser víctima de un movimiento terrorista. Yo no le llamo sedicioso, le llamo terrorista. ¿Por qué? Porque quien atenta contra la sociedad impartiendo terror es terrorista. Si tomamos en cuenta que en España ETA, en muchísimas más cantidad de años que el MLN en el Uruguay, mató porcentualmente a la población menos que lo que hizo MLN aquí en Uruguay, digo, con bombas y con los mismos tipos de instrumentos, bombas, secuestros, torturas, desapariciones, extorsiones, ¿no? Porque había pueblos enteros que secuestros que tenía secuestros de empresarios, porque eso que hacía ETA en España para cobrar el impuesto del pueblo, lo hacía el MLN también. ¿Tá? Entonces, creemos de que para poder empezar a poner un cimiento digamos, de verdad histórica en este país, hay que empezar a decir las cosas primero por su nombre y denominarlas correctamente. Le duela a quien le duela, pero las cosas son como son. Yo no niego, repito, y no debería ni siquiera que aclararlo, el terrorismo de Estado. Pero también digamos esto, porque nosotros en particular cuando yo elegí el nombre Asociación Toda la Verdad, no era mi verdad o nuestra verdad. Por algo es que uno recurrió en su momento a tratar de mantener un diálogo con, por ejemplo, todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas institucionales civiles de este país. Por ejemplo, llámese en caso de partidos políticos, Frente Amplio, PIT-CNT, bueno, nadie nos quiso recibir. Porque ustedes no están en la vereda enfrente de otras asociaciones. Ustedes en absoluto. Están en la misma línea. Yo, en la oportunidad que estuve invitado la vez pasada, yo nombraba el caso de cuando yo lo invité al señor Randonea a mi domicilio porque tenía una información que yo no sabía si era verdad o no. No podía saberlo, pero era algo que yo no quería quedármelo guardado, porque creo de que si allá había alguien que podría quizá o sí o no utilizarlo, era la persona involucrada en esto, que era el señor Randonea, al cual muy amablemente accedió. Tuvimos un diálogo correctísimo con nuestras diferencias, pero bien de persona adulta, o sea, pudiendo dialogar perfectamente. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, si podemos colaborar con algún dato, si tuviéramos el elemento, lo vamos a dar, porque queremos toda la verdad. Caiga quien caiga y le duela a quien le duela. Nosotros no tenemos color partidario, que cada uno tiene su color individual, por supuesto, pero no la asociación. Sí, hay cosas, yo trato en las entrevistas de no opinar, pero voy a opinar. Porque lo que interesa en una entrevista es lo que dice el entrevistado, no el que dice el que lo entrevista. Está en cualquier manual, pero sé que voy a cometer el horror de opinar. Es muy claro, y la legislación de los países libres y democráticos lo reconoce, que una cosa es el poder del Estado contra la sociedad civil y otra cosa es la sociedad civil que se levanta en armas. Hace 38 años que terminó la dictadura, 38, casi 40 años.
casi 40 años. Fíjense que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, lo que era Alemania, Italia y los países involucrados en la guerra en 1985. Eran las primeras potencias mundiales de nuevo, ya en una Unión Europea consolidada y firme y fuerte. Supónganse que Diego no es aquel bebé de un día que tuvo la mala suerte de que su padre estuviera parado en una esquina y lo mató un balazo en los enfrentamientos de aquel día, sino que fuera hijo de un policía o un soldado que estaba de guardia, al servicio del Estado, sí, pero entonces van a robar un banco y se lo llevan puesto al policía y lo matan. El que lo mató, lo sacaron de la sociedad porque seguramente lo agarraron durante 12 o 13 años. Algunos estuvieron presos en condiciones muy crueles, y el Estado le genera a través del poder legislativo, que es la representación parlamentaria de la democracia, una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que lo deja libre, y viene más adelante, y ya ahí se consolida en el gobierno de Jorge Valle, las leyes de reparaciones. A muchos de ellos, a la mayoría de ellos, le devolvieron los 12 años que lo echaron del banco y que no trabajó, o sea, decenas de miles de dólares por persona, más determinado tipo de pensiones. Si esta guerrilla hubiera actuado en el 2023 y le matan el marido a una mujer que el marido era un soldado, ¿qué pensión le darían hoy? ¿15.000 pesos? ¿20.000 pesos? ¿30.000 pesos? Digo, parece tan claro que la reconciliación pasa, sí por encontrar los desaparecidos, pero por otra cantidad de detalles. Simplemente eso, ni siquiera quiero que me contestes, porque... ni siquiera hablar de algún compañero de la mesa, obviamente lo puede hacer, pero hay cosas que parecen muy claras. Lo que pasa es que también hay una corriente que decir esto que estoy diciendo yo, y dice, ahí está, el facho, porque todo es facho, sí, todo es facho. Sí. Digo, si sos facho te recomiendo algunas películas emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial para ver lo que es ser fascista, ¿no? Pero bueno, de repente de la comodidad de un resarcimiento, de una pensión o de determinadas afinidades, es más fácil. Es más fácil, ¿no? Pero... Qué tema difícil, ¿no? Lo hacemos difícil. Pero no es solamente en Uruguay, ¿no? Sí. Es un tema en los países que han vivido la violencia de cualquier tipo, de un lado y del otro, y han pasado muchos años en Uruguay, han pasado muchos años en Argentina, muchos años en Chile, muchos años en Paraguay, muchos años en Brasil. Bueno, en Brasil. Y... en la situación, la reconciliación, el dar vuelta a la página seriamente, no olvidar, eso nunca, pero dar vuelta a la página es una situación muy difícil. En América Latina cuesta más que en Europa. Sí. Miguel. Nosotros lo habíamos hecho de muy buena forma, por lo menos para cerrar heridas, hasta este episodio de esta dictadura, ¿no? Basta leer el libro de don Pibel Devoto sobre la amnistía en la tradición nacional, que en definitiva, a la larga o a la corta, terminaba ni vencidos ni vencedores y chao, ¿no? Y por un raro fenómeno de complejidad salida de la dictadura, eso quedó rengo, ¿no? Quedó rengo y todavía lo seguimos pagando. Y no me da la mente para ver si hay posibilidades de rebobinar y hacer un marco jurídico de vuelta, creo que a esta altura no. Y por lo tanto lo que ellos hacen me parece de estricta justicia, ¿no? En definitiva, para tratar de que la balanza tienda a equilibrarse un poquito, ¿no? Lo pasado y no se va a arreglar, pero en definitiva por ahí es un camino. Yo no sé si jurídicamente hay algún aspecto, ¿no? Incluso con la ley de caducidad, ¿no? Hubo ratificación a 2 veces, se reinterpretó, se la toqueteó. Sí, antes, ¿no? Más allá antes del referéndum del voto verde, la Suprema Corte de Justicia 3-2 ratificó la constitucionalidad que se sigue discutiendo hasta ahora ya, Diego. Querías no corregir, al contrario, suscribo y quería ampliar lo que tú acabas de decir. Ninguna de las viudas de aquellos tiempos cobró reparación en forma de pensión. Las pensiones que cobraron fueron todas pensiones por viudez. Y para generar, por ejemplo, la pensión por viudez tiene que tener 15 años aportados. Por ejemplo, las madres de los 4 soldados no cobraron un peso porque hacía 2 años. 20 y pocos años todos. Exactamente. Ellos no cobraron nunca un peso. Se pagó alguna reparación a algunos militares, y eso está contemplado dentro de la ley, que se descontará
de este monto. Sí, igual voy a decir una atrocidad, ¿no? Que la dictadura, es decir, con todos los poderes que tiene una dictadura, tampoco reparará eso. Exactamente, Digo, es una de las cosas que yo he recriminado justamente, pero te voy a poner un ejemplo gráfico para ver hasta dónde las otras reparaciones, y ojo que es la primera cosa que yo critico, y no quiero entrar en la crítica de las reparaciones hacia las otras personas. Sí, porque como vos decías, eso se analizará muy a fondo, a ver si a quién le corresponde. No, a quién pero no. las que ya se otorgaron, me refiero. Sí. Yo voy a hacer solamente un caso que creo que es bastante gráfico. La estancia en Partacus, donde secuestraron, desaparecieron y asesinaron al señor Pascasio Báez, primero no eran los dueños legítimos. No voy a dar el nombre porque es una persona pública, es un periodista, que todos lo conocen. Los abuelos eran los verdaderos dueños de esa estancia. Con el robo que hicieron en el Hotel San Rafael, de Punta del Este, fue que fueron a pagar la primera cuota de esa estancia. No pagaron nunca más nada. Los dueños, los usurpadores de ese campo, todavía están viviendo ahí. ¿Por qué? Porque esos verdaderos dueños de la estancia hicieron el reclamo en la época de la dictadura y nanay, se lo quedó el Estado. Cuando el advenimiento de la democracia hicieron el reclamo por vía judicial y tampoco se la devolvieron a los que eran usurpadores de ese campo. No conformes con eso, le pagaron una indemnización por las ganancias que supuestamente tendría que tener ese campo. Lucro cesante. Y a su vez tienen sus pensiones respectivas. Eso es un ejemplo, nada más, con respecto a este tipo de pensiones que, bueno, más lo que ha sido también las reparaciones morales en el sentido de lo que son las plaquetas. Hay una cosa que a mí siempre me ha dejado mal, que acá hubo presos políticos por sus ideas y que se le llame presos políticos a los que también atentaron, cometieron delitos de sangre, me parece un insulto a los que verdaderamente fueron presos por sus ideas. Pero más aún, está el tema de que yo tengo acá, vine con mucho material, que no viene al caso ahora, pero tengo el material ahí para mostrar con nombres y apellidos de todos los que escaparon del país y nunca pasaron ni un minuto presos en este país. Pues ellos están cobrando sus pensiones reparatorias, pero cometieron delitos de sangre. Hablo de gente que cometió delitos de sangre y que a su vez están cobrando pensiones en Argentina también, porque hicieron reclamo acá y en Argentina. Muy bien, se supone que todos los que quieran acercarse a ustedes saben dónde hacerlo, pero si querés decirlo públicamente. No, tenemos la página en Facebook de Asociación Toda la Verdad y bueno, ahí se pueden contactar con nosotros, que con mucho gusto, como hemos hecho hasta ahora, no tenemos inconveniente de contactar, hablar directamente y bueno, y tratar de buscar una solución. Hay casos que ya, repito, estamos en estudio, incluso algunos se los planteé a la Institución de Derechos Humanos para que nos dieran una mano en el tema de investigaciones. No tuvimos eco con las anteriores autoridades. Estas nuevas autoridades han demostrado más empatía, digamos, más equitativa con todos, no con nosotros solamente, sino con todos. Entonces, bueno, estamos viendo la posibilidad de que ellos puedan ejercer algún tipo de colaboración para la investigación de algunos casos. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.